Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver las integrales y en concreto vamos a demostrar el teorema fundamental del cálculo. Entonces veis que aquí a la derecha pues me he dejado lo que vimos en el capítulo pasado, que fue todo lo referente a la suma de Riemann. El porqué de esto pues es porque la suma de Riemann, o haciendo un poco de spoiler, en realidad es una integral, ¿vale? Así que de eso va a tratar este capítulo. Y en concreto uno de los dos teoremas fundamentales del cálculo. Vamos a demostrar que la suma de Riemann es igual a una integral. Vale, pues vamos a ponernos a ello y lo primero que tenemos que hacer para atacar este problema es hablar de antiderivadas. Entonces, ¿qué es una antiderivada? Pues si nosotros ya sabemos derivar, nada más que tenemos que plantear la siguiente situación, que es que sea una función f de x, existe otra función f mayúscula de x, que a veces se le llama primitiva, tal que cuando derivamos f mayúscula de x respecto a x, pues obtenemos f de x. Como veis, pues una antiderivada no es más, como digo, que la función primitiva, la cual si derivamos obtenemos nuestra función original. Pues nosotros lo que vamos es a querer encontrar esta f mayúscula de x. Así que vamos a coger este esquema de aquí, voy a hacer un copy-paste, lo dejo por aquí, y vamos a intentar pues despejar como buenamente podamos f mayúscula de x, a ver qué nos encontramos. Entonces tendremos esto de aquí, el diferencial de x lo pasamos al otro lado multiplicando y obtenemos esto, ¿de acuerdo? Vale. Entonces aquí lo que yo creo que primero se ve es que esta parte de aquí es muy parecida a esta parte de aquí de la suma de Riemann, ¿de acuerdo? Esto al final, lo que hay dentro del paréntesis de la función, o sea, el argumento, como a es una constante e incremento de x es una constante, donde a es un límite del intervalo en el que estamos calculando el área, porque recordad que la suma de Riemann es el área bajo una función en un cierto intervalo, ¿vale? Entonces, como a es constante y el incremento de x es constante también, pues lo único que va cambiando aquí es la k por este sumatorio. Entonces, nosotros a este argumento, pues podríamos, para no escribir tanto, llamarle simplemente x sub k, ¿vale? Donde x sub 1 pues será a más 1 por incremento de x sub 2 será a más 2 por incremento de x y así, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos esto, lo que tendremos es todo el límite del sumatorio de tal de f de x sub k por incremento de x. Y esto de aquí, como digo, es tremendamente parecido a esto. Lo único que aquí, pues como es una función continua, o el argumento, mejor dicho, es continuo, aquí está discretizado por esta k, porque recordad que en la suma de Riemann ocurría esto, que lo que hacíamos era trocear el intervalo en cuestión en el cual queríamos calcular el área, pues en trocitos, y luego pues calcular el área de estos rectangulitos. Y por eso hacíamos el límite, haciendo que el grosor de estos rectángulos tendiera prácticamente a cero y obteníamos el área. Entonces, como digo, esto de aquí, pues es lo mismo, lo único que esos rectangulitos pues son una cantidad diferencial, como aquí en este caso, ¿vale? Por lo tanto,
esto de aquí nos está dando una tremenda pista de que f de x mayúscula todavía no, porque no la hemos despejado, pero un diferencial de esta cantidad pues no es más que un rectangulito correspondiente a la altura que tiene una función evaluada en un cierto punto multiplicado por un trocito diferencial del eje x, o sea, un intervalo diferencial. Ok, pues vamos a seguir analizando esta ecuación a ver si de alguna forma podemos despejar esta f de x y ver qué nos encontramos, si en efecto es algo parecido a la suma de Riemann. Bueno, pues la pregunta ahora es, una vez tenemos esto, ¿cómo pasamos esta d al otro lado? ¿De acuerdo? Porque esta d puede verse como una especie de operador, en concreto es la diferencial de una función, ¿vale? Y para ello vamos a recordar un poquito de derivadas, porque nosotros lo que sabemos es que cuando hacemos la derivada de una función respecto a la variable x, por ejemplo, esto se definía como el límite cuando un incremento de x tendía a 0 de un incremento de la función entre un incremento de x. Y también sabemos que esto de aquí pues podía ponerse como el límite cuando un incremento de x tiende a 0. Esto pues lo vimos con, no sé si en estos capítulos pasados puse incremento de x o puse h, pero es exactamente lo mismo. O sea, este incremento de x es la h que aparece en la definición de derivada. Vale, pues esto es el límite de f de x más incremento de x menos f de x y todo ello dividido entre incremento de x, ¿vale? Por lo tanto, para calcular una expresión para la diferencial, pues lo único que tendríamos que hacer es borrar todo lo que hay en el denominador. Pues en concreto, este diferencial de x, aquí dividir entre incremento de x y aquí, pues todo esto de aquí. Entonces hemos encontrado una expresión para la diferencial y en concreto, como os he dicho, si la viéramos como una especie de operador que actúa sobre funciones, pues tendríamos que la diferencial de, y pongo en el argumento un puntito como que está vacío, ¿vale? Para simbolizar el operador diferencial, pues esto simplemente es calcular un límite cuando incremento de x tiende a 0 de la función que sea que estamos evaluando, que dependerá de x más incremento de x menos la función en x. Por lo tanto, de aquí lo que sacamos es que la diferencial, como su propio nombre indica, por diferencia, pues es una operación que involucra límites y que en el fondo no es más que una resta. ¿De acuerdo? Así que podríamos esgrimir un argumento un poco heurístico y decir que la d, cuando pasa al otro lado, y esto es importante aclararlo, que cuando pase al otro lado, si la d se define como este operador de aquí, pasa al otro lado como d, pero el operador inverso, ¿vale? Sé que todavía en el curso de matemáticas no he hablado de operadores ni nada de esto, pero veis que el concepto no es muy complicado. O sea, esto es como decir que la operación de multiplicar, pues su operación inversa es dividir, ¿vale? O que cuando multiplicamos por algo a un lado del igual, si queremos pasarlo al otro lado, pues esa multiplicación se refleja respecto del igual como una división. Entonces, como el diferencial hemos dicho que es una resta, podríamos argumentar, como digo, de manera así un poco entre comillas, como que su operación inversa debe ser
un operador que haga una especie de suma y por lo tanto vamos a llamarle S mayúscula a ese operador y se le pone, para marcar que es un operador, una especie de gorrito aquí, que bueno, que podríamos haberlo puesto aquí, pero no lo he puesto pues porque normalmente en la notación del cálculo de una variable pues esto no se usa, ¿de acuerdo? Vale. Entonces aquí en nuestra ecuación que teníamos, esta D cuando pase al otro lado lo hará como una especie de operador que lo que hará es sumar. Por lo tanto tendremos f de x igual, y aquí, como digo, para no hablar de operadores, porque generalmente todo el tema de los operadores en un inicio, porque luego existen operadores de forma, o sea, trasladados al cálculo diferencial, pero en un inicio los operadores son como matrices, ¿vale? Entonces, para no mezclar todo el tema allí de matrices y tal, pues simplemente a este operador S, pues vamos a llamarle como una S alargada, ¿vale? Que no es más que como si tuviéramos una S y la vamos evolucionando hasta el símbolo este de aquí, para marcar que simboliza como una especie de suma. Vale. Entonces aquí tendremos f de x por dx. Vale. Bueno, pues lo siguiente que podemos ver es, si teníamos que esto de aquí se parece muchísimo a esta parte de la suma de Riemann, pues entonces si queremos establecer o queremos investigar un poco y ver si en efecto hacer una antiderivada tiene algo que ver con la suma de Riemann, pues no nos queda otra que decir o hipotetizar que este operador, y en concreto este operador suma, pues tiene que ser algo parecido al límite de un sumatorio, ¿vale? Así que vamos a decir que el operador S es algo parecido aproximadamente al límite cuando incremento de x tiende a 0, porque recordad que como el diferencial era el límite cuando incremento de x tiende a 0, pues el límite es como parte del operador, por lo tanto esto tiene que ir igual. Y luego un sumatorio, ¿vale? Y ya aquí en el sumatorio no pongo nada más, pero esto va a ser como una curiosidad que nosotros tenemos y que vamos a ver si tiene sentido que impongamos que esto sea así. Muy bien, pues he recopilado todo lo que hemos obtenido ahora en este cálculo y aquí pues he dejado eso, que el operador suma, que en realidad es la operación inversa de la diferencial, ¿vale? O más concretamente de derivar, ¿vale? Porque veis que aquí he puesto algo nuevo, que es que este operador es el simbolito este, que no quiere decir más que es una especie de suma por el diferencial de x, ¿de acuerdo? O sea, aquí he puesto el paréntesis en el argumento como que está vacío porque es un operador que actúa sobre funciones, como esta de aquí, ¿vale? Y decimos que esto se parece muchísimo a la suma de Riemann. Y pues antes teníamos que esta parte de aquí hipotetizábamos que podríamos llegar a la conclusión de que es esto, pues si le añadimos este diferencial de x, como los diferenciales de x no son más que incrementos de x en el límite cuando estos tienden a 0, pues lo añadimos aquí, ¿vale? Bueno, entonces que quede claro que pensando un poco sobre una antiderivada, nos lleva a la idea natural de que tiene mucho que ver con la suma de Riemann, ¿vale? Esto no es una demostración, pero es un camino para seguir el hilo a lo que vamos a llegar al final, que va a ser el teorema fundamental del cálculo, ¿de acuerdo? Bueno, pues para poder seguir avanzando, lo que vamos es a ver que cuando seguimos pensando un poco sobre las antiderivadas, nos vemos en el problema de que esta f de x no es única.
Y para verlo, pues vamos a poner un ejemplo y vamos a decir, si la antiderivada tiene que cumplir esto, que al derivarla obtengamos una función, pues vamos a decir que nuestra función es x cuadrado. Por lo tanto, ¿qué función al derivarla nos da como resultado x cuadrado? Bueno, pues como nosotros sabemos que al derivar lo que quitamos es un grado al exponente, pues f de x tiene que ser más o menos o algo parecido a x al cubo. Pero cuando derivemos f mayúscula de x, este exponente baja allí multiplicando y se queda un grado menos, pero nuestra función no es 3x cuadrado, sino que es x cuadrado. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Pues poniendo un 3 aquí dividiendo en f mayúscula de x. Entonces ahora ya esto sí que es igual. Y cuando derivamos f mayúscula de x, pues baja este 3 y se cancela con este otro y ya nos queda x cuadrado, ¿vale? Pero podríamos ver que si en vez de f de x hubiéramos tenido, pues por ejemplo, g de x como la función antiderivada y esta hubiera sido x al cubo entre 3 más 4, por ejemplo, al derivar esta función, pues que tenemos que la derivada de 4 por ser una constante es 0 y la derivada de esto vuelve a ser x al cuadrado, ¿vale? De forma que si tenemos esta ecuación que debe cumplir una antiderivada, que es que su derivada nos dé la función, también tenemos que nuestra función puede ser obtenida como la derivada de otra función que también es una antiderivada, vamos a llamarla g de x, más una constante. Y vamos a llamar esa constante c. Entonces de aquí establecemos que hay infinitas antiderivadas. O sea, f de x no es única, por lo tanto existen infinitas antiderivadas correspondientes a las infinitas constantes que nosotros podemos meter aquí. Por lo tanto, siempre tendremos que dos antiderivadas tendrán esta relación y se cumplirá que una será igual a otra más la constante que sea, ¿vale? F de x y g de x son antiderivadas de f minúscula de x. Lo que pasa es que cada una de estas difiere entre sí por una constante, pues como hemos visto en el ejemplo que acabo de poner. Y esto, visto en una gráfica, pues no quiere decir más que esto. Que, pues aquí, en esta gráfica que es g de x, y en esta que es f mayúscula de x, la función es exactamente igual, salvo esta constante que lo que nos dirá es que la función está desplazada, ¿de acuerdo? Podéis comprobar que si yo cojo esta función, o estas gráficas y las sobrepongo, la curva azul es exactamente igual, que simplemente la diferencia es que está a lo largo del eje Y, que llamaríamos, o sea, de este eje, pues desplazada arriba o abajo una cierta cantidad, ¿vale? Bueno, pues lo siguiente que vamos a hipotetizar es que, como existen infinitas antiderivadas, vamos a decir que no es descabellado pensar que esta de aquí en concreto, la f de x mayúscula, corta al eje de las x en algún punto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso cómo se traduce de forma matemática? Pues esto lo que se dice es que existe un valor de x que vamos a llamar c, tal que la función f mayúscula evaluada en c
se anula, ¿vale? Esto es lo que he puesto, por ejemplo, en el dibujo anterior. O sea, esto de aquí. Hay un valor de x que es c, que la función justo en ese punto pues corta el eje de las x. O sea que la función en c, que sería este punto de aquí, pues en el eje y vale 0, ¿vale? Pues entonces, si usamos que el argumento de que como hay infinitas antiderivadas, pues debe existir al menos una que, en la que ocurra esto, significa que en esta ecuación f en c pues será g en c más c. Pero f en c, pues hemos dicho que esto es 0, así que se anula. Y lo que tenemos es que 0 es igual a g de c más c. Así que la constante nosotros podemos ponerla como menos c en este valor que anula esta antiderivada en concreto, ¿vale? Así que ahora nuestra antiderivada, con esta condición como hipótesis, podemos decir que será otra antiderivada menos g en c, que es lo que es esta constante, siempre y cuando exista esta x, ¿vale? O sea, x igual a c tal que esto. O sea, menos g en c, ¿vale? Bueno, pues como también nosotros sabemos por esta ecuación de aquí que f de x es esto, pues esto de aquí también es cierto, que es igual a esto. Lo que pasa que una vez hemos llegado a esta forma de definir una antiderivada, necesitamos hacer un retoque aquí a esta especie de operador, o sea, a la s esta que hemos hablado al principio. ¿Por qué? Pues porque si esta s nosotros vamos a querer que sea algo parecido a un sumatorio para poder identificarla con la suma de Riemann, cuando la variable que existe en un sumatorio, como veis aquí, aquí es una k, ¿vale? El sumatorio depende de k y aparece aquí. Pues esta k va tomando números, en concreto números naturales, hasta n, ¿vale? Olvidaos ahora del límite de que tiene infinito y tal. Lo que quiere decir que cuando hagamos todo el sumatorio y sumemos todos los valores de esta función, lo que nos va a dar son números, ¿vale? Así que la k va a desaparecer y luego obtendremos un resultado numérico. Vale, pues como veis, para que nuestro paralelismo sea consistente, como aquí en el resultado aparece una función de x, ¿vale? No puede aparecer en el sumatorio una x, porque la variable del sumatorio es lo que se llama una variable muda y desaparece tras llevarlo a cabo. Así que esta x vamos a sustituirla por otra variable, vamos a llamarla t, y para marcar que hacer lo que sea que signifique esta operación sobre nuestra función es una resta, ¿vale?, de otras funciones, que en concreto va a ser una función antiderivada, pues nos inventamos una nueva notación y esto que quede marcado, o sea, esto es una notación, y es que ponemos en el símbolo este la c aquí abajo y aquí arriba la x. Entonces, calcular la antiderivada como función, pues es esto. Es una resta de una función antiderivada, que no es esta f, sino que es la g, ¿vale? Y viene dada su relación por esta ecuación, una evaluada en x y menos la misma evaluada en c, donde c es este valor que anula f. C no es un valor que anule g, o sea, esto de aquí no es 0.
¿vale? Lo que es 0 es f de c. Y eso se ve muy fácil, porque podemos obtener ya una identidad muy importante en todo el tema de las antiderivadas, que es la siguiente, que es, si sustituimos aquí f en c, pues entonces en nuestra nueva notación que nos hemos inventado, donde estos dos valores, simplemente lo que nos está diciendo es que cuando hagamos esta resta en la primera antiderivada, pues pongamos este valor que va a ser este, y en la segunda, este de aquí. Esto no es más que una notación para simbolizar esta resta, ¿vale? Pues cuando sustituimos f en c, que nosotros sabemos que esto tiene que ser 0, en nuestra nueva notación, pues será aquí una c, esto de aquí, y g en c menos g en c. Entonces, obviamente, claro que f mayúscula evaluada en c da 0, porque aquí estamos restando lo mismo. Entonces, esto se cancela con esto y por eso nos da 0, ¿vale? Lo que pasa que aquí podemos obtener, como os decía, una identidad, que es que como c es un número auxiliar que nosotros estamos usando como hipótesis para poder despejar la constante, pues ese c puede ser cualquier valor. Y en concreto, aquí, si nosotros en vez de c sustituyéramos esto por otro número, por ejemplo a, pues aquí sustituiríamos unas as y aquí otras as, y esto quiere decir que esta operación, cuando el número de aquí arriba es igual al número de aquí abajo, es 0. Entonces vamos a ponerlo aquí como una propiedad que acabamos de encontrar. Y ya de paso os voy a demostrar otra propiedad que aparece muy fácil pensando un poquito sobre esto. Porque esta notación que nos hemos inventado, repito, el poner dos numeritos, uno aquí arriba y otro aquí abajo, nada más que simboliza el argumento que hay que poner en esta resta de funciones antiderivada para que obtengamos la otra función antiderivada, ¿vale? F y G son dos antiderivadas que nada más que se diferencian por una constante, ¿vale? Porque hay infinitas, ¿de acuerdo? Antiderivadas. Entonces nosotros simplemente hemos cogido dos de ellas. Esta F no significa una expresión general para todas las antiderivadas, sino F es una y G es otra, ¿vale? Y esta C es un valor que en concreto, según el que tome, pues nos estará relacionando dos antiderivadas en concreto, ¿vale? Bueno, pues nosotros podríamos pensar qué ocurre si intercambiamos de posición esta x con esta c. Si pusiéramos aquí la x y aquí la c de nuestra función, esta de aquí. Pues esto, en nuestra notación inventada, nada más que nos estaría diciendo que cogiéramos la otra antiderivada, la evaluáramos en c y le restáramos la otra antiderivada evaluada en x. Pero esto de aquí, si sacamos un menos de factor común, es esto. G de x menos g en c. Y g de x menos g en c, nosotros sabemos que es esta operación con estos dos numeritos, los límites de este operador, puestos como estaban antes. O sea, esto de aquí. C y x, lo que pasa que ahora ha pescado un signo menos, este de aquí, de esto. Y esta es la otra identidad que os decía y que acabamos de obtener, que es que intercambiar de posición estos dos números lo que hace es que aparece un signo menos, o sea, pescamos un menos 1 por ahí. Así que voy a ponerlo por aquí.
Vale, pues vamos a continuar. Una vez ya hemos obtenido toda la información posible sobre el concepto de antiderivada, vamos a empezar con las integrales. Entonces, ¿qué es una integral? Bueno, pues una integral surge como el siguiente paso natural una vez hemos deducido esta ecuación para una antiderivada, que es decir, vale, ¿qué está representando esta f mayúscula de x si yo la evalúo en un punto, pues por ejemplo, b? ¿Vale? Entonces, bueno, como voy a introducir ahora una serie de números que van a representar un intervalo en el eje X, todo esto, como digo, con la intención de relacionar lo más posible esto que nos huele muchísimo a una suma de Riemann con efectivamente la suma de Riemann. Entonces, vamos a dejar por aquí una notita como que vamos a tener un intervalo que yo voy a decir que va a ser A menor que C y menor que B, ¿vale? Esto nada más que nos va a estar diciendo que vamos a tener aquí el eje X y vamos a tener un A por aquí, un B por aquí y un C por aquí, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues como decía, ¿qué ocurre si evaluamos esta función antiderivada en un punto, pues por ejemplo, el B? Pues según nuestra ecuación, nada más que tendremos que sustituir. Tendremos f en b, pues esto será igual, aquí una c y donde estaba la x una b, de f de t. Y aquí en realidad, pues como ya no va a depender de x el resultado, ¿vale? O sea, no va a ser una función, sino que esto va a ser un número, pues podríamos poner, en vez de la t, podríamos poner la x, que de hecho, si os dais cuenta, lo que he puesto aquí en estas propiedades, como estoy evaluando en dos puntos, vamos a obtener un número y aquí ya puse la x. Sin embargo, aquí en esta, como lo que vamos a obtener es una función, que por eso aparece la x por aquí, pues puse una t, ¿vale? Bueno, pues esto es esto de aquí, de x, y esto simboliza la otra antiderivada evaluada en b menos la misma derivada evaluada en c. Vale. Y ahora podría decir que qué ocurre si calculo lo mismo pero evaluado en a. Pues eso es muy fácil. Será exactamente lo mismo y donde está la b pues pongo la a. O sea, c, aquí una a, f de x por dx igual a g de a menos g en c. Vale. Y ahora podríamos tener la idea feliz de qué ocurre si restamos estas dos ecuaciones. Y como no me cabe, voy a subir todo un poco para arriba. A ver. Bueno, no me va a caber, así que bueno, da igual, lo hago mejor hacia la derecha. Entonces, como digo, vamos a querer restar estas dos ecuaciones, así que voy a ponerlo por aquí, el resultado, f de b menos f de a, a que será igual a la integral que hemos llamado nosotros integral porque ya no es una función, ¿vale? La antiderivada es una función, o sea que cuando hacemos la operación depende de x, como aquí veis, y la integral se le da este nombre porque ya no es una función que dependa de x, sino que es un número. O sea, si os dais cuenta, la antiderivada evaluada en un punto menos la antiderivada también evaluada en otro punto, esto es un número, el que sea, ¿vale? Entonces se le da el nombre de integral para diferenciarlo de la función antiderivada. Bueno, pues esto es entonces c en b
de la función menos la otra operación esta que todavía no sabemos qué es, entre C y A, ¿vale? Y esto, cuando restemos esta parte de aquí a esta otra, veis que menos G en C menos G en C, pues va a ser, este menos cambiará de signo y será menos G en C más G en C. Así que esta se va a cancelar y nos queda G en B menos G en A. Vale. Entonces, aquí lo que primero sacamos es que f de x y g de x, que son dos antiderivadas que se diferencian en una constante, pues cuando hacemos la resta entre dos valores de cualquiera de esas dos antiderivadas, resulta que son iguales. ¿Vale? O sea, esto es constante. Y si nosotros estábamos queriendo asemejar esta operación con el símbolo este raro que es como una S alargada que simboliza una antiderivada y que queremos que se parezca a la suma de Riemann, pues vamos en el buen camino porque en efecto el área bajo la curva que representa una función es un valor constante entre en un intervalo entre dos valores de x, ya sean A y B. Pero vamos a analizar un poquito más esta parte de aquí entre medias porque vamos a poder compactarla un poco. Vale, lo he traído por acá. Entonces, nosotros lo que sabemos por en concreto esta propiedad de aquí es que si cambiamos, por ejemplo, aquí de posición esta A con esta C, pues aquí pescará un signo más. O sea, voy a hacer un copy-paste. Si nosotros tenemos esto por aquí, pues si aquí pongo una A y aquí pongo una C, este signo menos cambiará a un signo más, ¿vale? Pues vamos a poner primero este de aquí, o sea, la de A a C, f de x más el de C a B, f de x, y ver qué es esto. Porque, como os estaba diciendo, si teníamos aquí el eje X y teníamos A, C y aquí B, pues esto nos marca tres trozos en el eje X, o bueno, tres trozos, perdón, dos intervalos, el de A a C y el de C a B, porque hemos puesto que C está entre medias del número que sea A y el número que sea B, ¿vale? Bueno, pues al igual que la derivada es lo que se llama una operación lineal, ¿vale? Esto quiere decir que la derivada de una suma de funciones, pues por ejemplo f de x más g de x es igual a la derivada de f, esto como es igual aquí, más la derivada de g, ¿vale? O sea, como que el operador derivada se distribuye respecto de la suma, o sea, una especie de propiedad distributiva, pues vamos a querer que el operador que representa la antiderivada sea muy parecido. Pues en concreto tenemos esto de f de x más g de x por dx, esto también sea igual a esto. ¿Vale? Pero no solo eso, sino que vamos a querer que sea lineal respecto de las funciones sobre las que opera este simbolito y que sea lineal sobre el intervalo, porque ahora esto no estamos calculando la función antiderivada, sino que estamos calculando un número, porque hemos sustituido la x
en estos valores de arriba, aquí en concreto, ¿vale? Entonces, la traducción de que sea lineal sobre el intervalo, lo que nos está diciendo es que sea lo que quiera que haga este operador sobre la función en un intervalo, pues por ejemplo, en este intervalo de aquí, pues lo que haga en este intervalo, que es esto, si os dais cuenta, aquí está la A y aquí está la C, más lo que sea que haga en este otro intervalo, que es este, de C a B, ¿vale? Vamos a querer que esto más esto sea lo mismo que hacer la misma operación sobre todo el intervalo, ¿de acuerdo? O sea, cuando aquí tenemos un valor, una suma de la misma función, y aquí tenemos otro, que es el mismo, ¿vale? Aquí hay una C y aquí hay una C, vamos a poder unificar la operación así. Y como veis, esto tiene todo el sentido del mundo si queremos identificar esto con la suma de Riemann. Porque al final, si la suma de Riemann es calcular el área, pues la suma, como el área es constante, el área en un intervalo más el área en otro intervalo, pues es directamente, si esos dos intervalos son conexos, pues es la suma, o sea, es directamente calcular el área entre el límite menor y el límite mayor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto, pues vamos a introducirlo como una especie de imposición, pero que ahora nos va a permitir poner esto de aquí. Borro esto y pongo esto de aquí, que es lo que hemos impuesto. Vale, pues una vez que tenemos esto, vamos a ir a por un ejemplo, a ver si da la casualidad que al sustituir numéricamente obtenemos lo mismo que en una suma de Riemann. ¿De acuerdo? Entonces, vimos en el capítulo de la suma de Riemann este caso en concreto en el que cuando queríamos calcular el área de la función x cuadrado en el intervalo 0,2 obteníamos 8 tercios, ¿vale? Entonces, hacerlo de esta forma, mediante la suma de Riemann, pues era bastante complicado porque necesitábamos conocer cómo se expresa la función x cuadrado mediante una suma parcial de términos. Entonces, esto lo que nos está diciendo es lo siguiente. Si quisiéramos hacer esta operación, o sea, la que simboliza esta suma, y que llevamos todo el capítulo queriendo identificarla con la suma de Riemann, hacemos la operación entre 0 y entre 2 de x cuadrado, ¿qué tendremos que hacer aquí? Pues coger la función antiderivada de x cuadrado, que ya hemos visto que es x al cubo entre 3, y hacer la resta entre dos puntos, entre en concreto el punto 2 y el punto 0, y eso pues se pone así, evaluar entre 2 y entre 0, y esto será 2 tercios entre 3 menos, o sea, perdón, 2 elevado al cubo entre 3 menos 0 elevado al cubo entre 3. 0 elevado al cubo es 0, entre 3 es 0, y 2 elevado al cubo es 8, entre 3, 3. Entonces, esto nos llena de alegría porque vemos que no solo era una sospecha, sino que cuando llevamos a la práctica esto que hemos obtenido, estos teoremas, por decirlo de alguna manera, sobre antiderivadas, vemos que en efecto es la suma de Riemann y nos ofrece los mismos resultados que vimos en el capítulo pasado haciendo todo el procedimiento para calcular el área bajo la curva de una función. Así que voy a borrar un poco, voy a hacer un poco de sitio y vamos a formular ya el teorema fundamental del cálculo, en concreto la parte 2.
Vale, ya he reorganizado todo esto por aquí. Entonces, como os decía, el segundo teorema fundamental del cálculo, pues es esto. Es identificar la suma de Riemann como esta operación. El operador inverso de la derivada sobre la función x, y esto, como hemos visto, pues es igual a la resta de antiderivadas, porque da igual qué antiderivada escojamos, que la resta de ellas entre dos puntos es constante, ¿vale? Da igual coger la antiderivada f, la antiderivada g, que al restarla entre dos puntos obtenemos lo mismo. Por lo tanto, hemos visto empíricamente que hacer esta resta es lo mismo que calcular la suma de Riemann, por lo tanto establecemos la igualdad. Y esto es un paso muy importante, por lo que os decía de que calcular la suma de Riemann es bastante complicada cuando ya las funciones que hay aquí no son potencias de x, ¿de acuerdo? Sin embargo, calcular la función antiderivada, vamos a ver que pese a que también tiene sus complicaciones, es infinitamente más fácil que hacerlo de esta forma, con el límite de un sumatorio. Y ya, una vez tenemos esta definición, pues lo que se llama el primer teorema fundamental del cálculo es muy fácil, porque simplemente cogiendo la expresión de la antiderivada, que es que f de x es igual a esta integral, y aquí pongo una t porque aparece aquí una x, pues si derivamos respecto de x a ambos lados del igual, nosotros sabemos que esto de aquí, por la definición de la que hemos partido del principio de antiderivada, es f de x. Por lo tanto, f de x es hacer la derivada de una antiderivada de la función f. Y esto de aquí lo que nos está diciendo es que la derivada y esta operación con el diferencial sobre la función t se anulan y nos da la misma función. O sea que la derivada y la integral son operaciones inversas. Y eso es lo que nos dice el primer teorema fundamental del cálculo. Así que nada, ya no tengo nada más que comentar en este capítulo, que veáis, pues eso, de dónde nace todo el tema de las integrales y su conexión con la suma de Riemann y el concepto de antiderivada. Nada, espero que lo hayáis entendido y os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo.